Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego de Coju Motos. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de videos técnicos, elementos de revisión muy sencillos para hacer en casa antes de salir on-road, off-road. Nos acompaña nuestro amigo Hans de Ruta de Aventura. ¿Cómo estás, Hans? Diego, muy agradecido de estar nuevamente acá grabando para ustedes, para el canal de Coju Motos y para todos los amigos que disfrutan la aventura con estos excelentes productos. Listo, Hans. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, esta vez vamos a hablar de lo que son las llantas. Son elementos de desgaste, pero que también tienen unas particularidades. Nosotros primero debemos entender el propósito para el cual vamos a comprar una llanta. Nosotros no podemos escoger una llanta para un terreno, para otro, sin tener en cuenta las composiciones de ellas mismas. Cuando nosotros hablamos, estamos hablando del índice de desgaste, de cuánto se puede adherir en asfalto, de cuánto puede desalojar el barro para conducciones off-road. Y bueno, realmente esto es el propósito del video del día de hoy. Hablar un poco de cómo se desgastan, cómo se comportan las llantas. Y en este caso vamos a hablar de una llanta doble propósito para una motocicleta muy particular. Tenemos en este momento una BMW 850, es una de las motos doble propósito recientemente lanzadas en el mercado y tiene unas llantas de una particularidad muy interesante. Nosotros vamos a hablar primero del labrado. El labrado son básicamente esta serie de venas, de recorridos que tiene la llanta y que con el desgaste nos vamos a ir dando cuenta que se va alisando, se va volviendo un poco menos marcado este labrado. Es doble propósito porque su objetivo inicial es simplemente desalojar el agua, no las rocas, no un barro muy pronunciado, simplemente un lodo muy suave y tal vez el agua. Son doble propósito porque también tienen un compuesto relativamente blando. Eso quiere decir que en condiciones de lluvia y en condiciones de un asfalto de recorrido prolongado, pues va a tener una muy buena adherencia. Tenemos una falencia en este tipo de llantas y es su desgaste. Al tener tan delgado o tan blando el compuesto, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que este fenómeno se va a ver muchísimo más rápido que en otro tipo de llantas. Se va a desgastar muy rápido porque su composición permite un agarre óptimo. Ahora, si nosotros cambiamos de llanta, vamos a hablar de un segundo propósito o de una conducción un poco más agresiva. Ya nos dimos cuenta cómo funciona una llanta doble propósito para una motocicleta doble propósito que se enfoca un poco más en ese turismo de asfalto, en ese turismo, digamos, de unas grandes distancias, pero a un nivel de mucho confort. Vamos a hablar ahora cómo podemos descubrir las nuevas aventuras sobre un terreno un poco más agresivo, un poco más desafiante, y para eso necesitamos unas llantas mucho más preparadas. Vamos a hablar de unas llantas de labrado agresivo para unas condiciones de off-road un poco más intenso. Tenemos unas llantas en una motocicleta KLR 650. Esta motocicleta es de las más escogidas y de las favoritas para los viajes internacionales. Su mecánica es muy sencilla, pero nosotros en este momento vamos a enfocarnos en el labrado de sus llantas. Cuando nosotros tenemos una motocicleta que se presta para el barro, para las montañas y para condiciones tan agresivas, necesitamos que todo el conjunto funcione de la misma manera. Las llantas, en este caso particular, vamos a notar que a diferencia del caso anterior, vamos a encontrar una separación muy pronunciada y este tipo de canales o de conducciones o de labrado representa desalojo. Siempre va a representar la manera como dispersa las condiciones del terreno, sea barro, sea grava. Ahora, otro caso particular que debemos evaluar es las condiciones de lluvia. Cuando nosotros hablamos de un labrado agresivo o de un taco de off-road, nosotros debemos entender que también sucede que en las condiciones de lluvia la adherencia es mucho menor, la superficie de contacto puede ser alta o media, pero al ser un taco supremamente rígido no se va a deformar. Eso quiere decir que en la lluvia no podrían ser las más óptimas para una conducción en asfalto, pero sí es una conducción de barro, de técnica y de montaña. Vamos a encontrar que estas llantas son ideales y muy apropiadas para las condiciones de aventura que esta motocicleta fue diseñada. Bueno, muy cierto, Hans.
Hay algunas preguntas que usualmente nos hacen en Coju, estoy seguro que tú las recibes mucho en Ruta y Aventura. Voy a resumir algunas de las principales. Por ejemplo, cuando comparamos estas dos motocicletas, y algo que usualmente la gente quiere es meterle una rueda más ancha a su moto. Normalmente nos preguntan, ¿y por qué su moto, en el caso de la KLR, tiene una llanta tan delgadita? Si es una moto grande en volumen, es una moto bastante grande, porque tiene una llanta tan delgadita versus, por ejemplo, la llanta de esta 850 GS, que es una llanta mucho más ancha. Hay varios limitantes. Lo primero y lo más importante es que sigamos las recomendaciones del fabricante. Las llantas vienen definidas por el radio de la rueda, por el ancho y la proporción de altura que tenga la llanta como tal. Cuando nosotros vemos llantas más doble propósito o llantas enduro, vamos a ver llantas más delgadas pero más anchas, para que sea la misma llanta un elemento que ayude a la amortiguación, que la amortiguación nunca quede solamente en la suspensión delantera y trasera de la motocicleta, sino que la misma llanta sea un medio de amortiguación. Mientras que cuando tenemos llantas más pisteras o más de turismo, vamos a tener una altura menor y una anchura un poco mayor. Adicionalmente a eso vamos a tener limitaciones geométricas en cada moto, como en el caso de la KLR, la tijera no permite una llanta más ancha. Hay algunas motos que sí. Si visualmente quieres cambiar tu llanta por una más ancha, ten en cuenta que vas a tener más adherencia de las llantas, es decir, de la moto al piso, y eso se traduce en un consumo mayor de combustible, por lo cual no es muy recomendado. Siempre vámonos con la recomendación directa del fabricante para ese caso. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que cambiar una llanta? Bueno, la manera más sencilla es a través de unas guías. La llanta como tal, ella donde más se desgasta es en su parte central, pues ella es donde más tiempo permanece su rodadura. Ahora, nosotros en la parte central, ella tiene unas guías o unas marcas. Cuando ella se empieza a limar o se empieza a desgastar, se va a hacer muchísimo más presente esa guía con respecto al labrado inicial con el que contaba la llanta. Esta llanta en particular, si nosotros nos damos cuenta, ya está para cambio. Es necesario y la guía ya nos está indicando que debemos hacer el reemplazo de la llanta. Ahora, si tu llanta es doble propósito y tienes una conducción off-road, te vas a dar cuenta de que los tacos también tienen un desgaste. El desgaste siempre se va a producir en la parte central y en los tacos también existe una guía. Siempre va a ser a través de los labrados de ella que tú te vas a dar cuenta. Importante, la normatividad de Colombia exige que sea mayor a 1,5 milímetros. Eso en términos prácticos podría ser la punta de un esfero para que tú lo compares con el labrado de tu llanta. Listo, Hans, excelente, es una revisión muy rápida que podemos hacer y sobre todo enfocada a que tengamos una conducción segura. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, los invitamos a que se queden con el siguiente video en el cual vamos a hablar sobre los frenos de las motocicletas. Gracias. Chao, pues.